Pienso que es bueno exponer al final de un evento, y quizás no es por la razón que ustedes piensan. Veo algunas sonrisas algo picarescas. La razón por la que digo esto es porque ya tenemos mucho conocimiento fresco en nuestras mentes y entonces podemos aprovechar esa gran ventaja. En los siguientes minutos vamos a tratar de reflexionar un poco aquí está, de lo que es el ser humano, creado a imagen de Dios. No lo vamos a ver desde el punto de vista teológico, ya se ha hablado sobre eso. Quizás tampoco desde el punto de vista biológico. La Biblia nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, etcétera, etcétera. La conversación en esta mañana será centrada en la primera parte de este versículo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La segunda parte, ejerce dominio, etcétera, etcétera, no va a ser tocada, pero sí queremos decir que la forma que como Dios creó al ser humano tiene una responsabilidad. Y quisiera direccionar sus mentes a la creación del hombre en el principio. En uno que otro momento tocaremos efectos del pecado, de la intromisión del pecado en ese plan de Dios. Pero que creo que cuando hablamos del ser humano, no debemos ni tenemos que centrarnos en las consecuencias del pecado sobre la naturaleza humana, aunque eso es importante, pero por sobre eso nosotros debemos resaltar el plan original de Dios, que aunque ha sido afectado, continuará. La Biblia nos dice, hagamos a Dios, la Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen, pero hay un libro en la inspiración también que nos da una declaración que me puso a pensar. El Creador supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. El Creador supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para reflexionar en esa declaración, pero al igual que quien me precedió, soy maestro, así que es una primera tarea. Reflexiona en qué quiere decir la inspiración con que el Creador supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. Por supuesto que debes comenzar con quién es ese creador. ¿La evolución es tu creador? Por supuesto. Prefiero pensar que ese creador es Dios. Y en varias ponencias anteriores durante estos días hemos tocado puntos importantes sobre quién es ese creador. Pero ¿quién es ese ser que fue creado? La inspiración también nos puede dar algunos tópicos, algunas ideas, algunos puntos importantes. Pero me gustaría comenzar hablando de un pequeño animalito que se llama el escarabajo del fuego. El escarabajo del fuego, y con esto queremos hacer quizás algo de comparación. El escarabajo del fuego es un escarabajo que vive en los bosques del hemisferio norte de la Tierra.
es un simple escarabajo. ¿Qué puede tener? A veces lo vemos en las calzadas, en las casas, y lo pisamos porque es un bicho que hay que... Sin embargo, este pequeño insecto, este pequeño animal, me enseñó a mí lecciones importantes. En la imagen de la derecha arriba hay una flecha roja, más o menos debajo de el primer par de patas tiene una estructura que está entonces en la imagen del fondo, que le permite a este escarabajo ser sensible a la radiación infrarroja. Se llama escarabajo del fuego porque se reproduce en bosques donde ha pasado un fuego, donde ha habido un incendio. Pero ¿saben ustedes a qué distancia percibe el escarabajo del fuego esa radiación infrarroja? A unos 30 millas de distancia, cerca de 50 kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que un simple animal tenga una característica tan especializada? Trabajo mucho con mis estudiantes en mi universidad y recuerdo en este momento la historia de uno de ellos que se quemó su casa. Y me dice, profe, yo fui a hacer algo a la cocina, estaba solo en la casa, fui a mi habitación y cuando me di cuenta tuve que salir corriendo y toda la casa se quemó. Gracias a Dios que yo pude salir. Oye, estaba a un par de metros de distancia y no pudo detectar lo que estaba pasando. Sin embargo, este simple, entre comillas, simple animalito, a 50 kilómetros de distancia puede percibir la radiación infrarroja. Pero aún más, en sus antenas, cuando va llegando a el lugar donde ya está apagado el incendio, a 1 kilómetro de distancia puede percibir el olor del tronco del árbol específico donde él va a poner sus huevos. Maravilloso, ¿no? Pero en un poco más, como no hay incendios todos los años, para él todos los años ir a ese lugar y asegurar su descendencia, el escarabajo del fuego hace lo siguiente, pone sus huevos, pero ese año solo nacen, eclosionan 2/3 partes de los huevos que él puso. Y la otra 1/3 parte, ¿qué ocurre? Se queda tranquila hasta el año siguiente. Y ese año siguiente ocurre lo mismo, así que queda un remanente para el 3er año. Ustedes saben la dinámica de vida de un bosque donde el insecto pues no tiene mucho mecanismo de defensa. ¿Cómo es posible que este animalito haya, entre comillas, desarrollado mecanismos tan precisos? De paso, hay muchas investigaciones para tratar de simular esos sensores hacia la radiación infrarroja y ser utilizados por nosotros los humanos para tener sensores en el campus de la Universidad de Montemorelos y evitar cualquier incendio rápidamente. Y se está trabajando en eso. Pero la pregunta sería la siguiente. Nosotros como seres humanos no tenemos un sensor que nos permita detectar
a 50 kilómetros de distancia la radiación infrarroja. Y entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? La inspiración nos sigue diciendo, el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en su semejanza exterior como en el carácter. Esta parte de semejanza exterior se discute mucho también y no vamos a centrarnos en eso. Y lo clásico es que Dios tiene ojos, mano, cabeza, un cuerpo como el ser humano. No es esa la discusión. Y nos sigue diciendo, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Y me gustaría que tu imaginación se fuera un poquito afuera ahora. Y no vamos a mencionar porque no es necesario, pero piensa en algunas acciones que realizan algunos seres humanos. En una ponencia durante la semana pasada se mencionaban personajes como Hitler, por ejemplo. ¿Es eso imagen de Dios? A nuestro alrededor hay personas que malgastan sus vidas. ¿Es eso imagen de Dios? Por supuesto que no. Pero vamos a ver algunas características que pienso nos pueden acercar al concepto de imagen de Dios. Dice la inspiración que la naturaleza de Adán y Eva al ser creados, la naturaleza del ser humano, estaba en armonía ¿con qué cosa? Con la voluntad de Dios. Recuerda que dije hace un momentito que no nos vamos a centrar en el ser humano con las consecuencias del pecado. Porque Dios, si bien le dio importancia a eso y ya hizo provisión para la solución de ese problema, pero nos sigue viendo como creados a su imagen. Así que yo soy un ser humano no porque tenga supersensores para la radiación infrarroja, sino porque yo puedo estar en armonía con la voluntad de Dios. Y volvemos a aclarar, ya anteriormente, por ejemplo, el doctor Cíceros al inicio de la mañana de hoy nos dio unas pinceladas muy bonitas, muy reales. La Biblia para nosotros. La Biblia nos muestra ese plan eterno de Dios para nosotros. Yo como ser humano me adueño de eso porque tengo características que me permiten adueñarme de eso. Y eso es el ser humano. Dios no me creó para ser un Hitler. Dios no me creó para malgastar mi vida allá afuera. Me creó para que yo pueda estar en armonía con su voluntad. Pero hay otra característica, y aquí sí hay, como decimos, mucha tela que cortar. Dios puso algo en nosotros que se llama mente. Es más bien un constructo. Alguien decía una vez, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está? No existe. Y es solamente un juego semántico, porque mente es un constructo que nosotros como seres humanos hemos creado, gracias a la mente que poseemos, para explicar ciertas funciones especializadas de nuestro cerebro. Y la inspiración nos dice que la mente de Adán y Eva al ser creado, la mente del ser humano era capaz de comprender las cosas divinas. Por supuesto, es diferente comprender las cosas divinas que querer ser Dios, como sabemos que ocurrió tristemente en la historia de la humanidad.
Pero si Dios creó una persona, un ser, que su mente era capaz de comprender las cosas divinas, ¿qué ser tan especial fue? Ese eres tú, ese soy yo. No somos fruto de casualidad, y ya lo hemos visto varias veces durante la semana. Anatómicamente hablando, sabremos que la mayor parte, quizás toda la parte de la mente radica en el lóbulo frontal. Así que anatómicamente tenemos diferencia con los animales que también fueron creados por Dios. Pero poseer facultad para comprender las cosas divinas, eso es ser un ser humano. Y recuerdo aquella ocasión en que los discípulos y Jesús estaban conversando. Y Jesús le dijo, ya mi Padre no le llama a ustedes siervos, sino amigos. Eso es ser un ser humano. ¿Por qué? Porque Dios creó en mí capacidades, una mente para yo hablar con Dios. Que el Señor me enseñe a comprender las cosas, aún las cosas divinas. Y este autor, conocido por muchos de nosotros, trata de aproximarnos al concepto de mente con un juego de palabras muy interesantes que me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. La mente consciente va más allá de la vida. El escarabajo del fuego tiene vida, las plantas tienen vida, pero Dios puso en mí una mente consciente que va más allá de la vida. Y la vida misma va más allá de la materia. Y no significa que la materia sea insignificante, pero es la vida más significante que la materia aún, pero la mente, según Clausen, es todavía más significativa. Y al tocar este punto me gustaría recordar una diapositiva que la doctora Phillips presentó con un diagrama donde estaban en resumen todos los procesos químicos que ocurren en una sola célula. ¡Cuánta complejidad! Pero mi mente es más compleja que la materia, que la vida aún más que la materia. Y la mente nos permite muchas cosas, y una de esas cosas que me gustaría tocar en este momento es la relación entre razón y afectos. La mente, el cerebro humano me permite razonar. Dios puso eso en mí. Y no vamos a hablar mucho de lo que es razonamiento porque toda la semana estuvimos cargados de utilizar esa facultad de razón. Pero fíjense lo interesante que nos dice la inspiración. Cuando Dios creó al ser humano, sus afectos eran puros, sus apetitos y sus pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Los psicólogos trabajan con emociones y uno de los trabajos más difíciles para el psicólogo es tratar de hacer esto. Por supuesto, los psicólogos cristianos, los que son seculares, tienen otra metodología. Pero mi razón tiene que controlar apetitos y pasiones, porque esa es la voluntad de Dios. Porque Dios hizo un cerebro, una mente capaz de hacer eso. ¿Cuántas implicaciones tiene esta declaración? Si soy un ser humano y me creo a imagen de Dios, no me dejo llevar por los deseos. Ay, que me gusta. Es que me siento tan bien. Y de esa filosofía hedonista se ha hablado durante la semana también. Es que Dios
me creó a su imagen y como imagen de Dios, mi capacidad de razonar, mi raciocinio, debe controlar los apetitos, debe controlar las pasiones. Relacionado con esto está el concepto de la ley moral. Si somos resultados de la casualidad, si no hay un propósito, tampoco puede haber ley. Se ha hablado de eso también. Y fíjese qué interesante la inspiración nos presenta este punto. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, gravitación universal, como alguien decía durante la semana, el sol sale y se pone todos los días. Hay leyes para eso y a veces no nos imaginamos qué pasaría y nosotros estar en medio de que esas leyes naturales se rompan. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente ¿quién? El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. A veces como seres humanos pensamos y se nos hace difícil decir, pero ¿yo puedo estar sujeto a la ley moral? Mi tendencia, mi naturaleza es hacia el mal. Recordemos el plan de salvación. Estudiemos el plan de salvación. Durante las lecciones de escuela sabática de este trimestre estamos estudiando el plan de salvación. En varias de las ponencias anteriores se tocó el punto de mi capacidad, mi oportunidad de yo acceder a ese plan de salvación. Así que ser un ser humano implica responsabilidades. Ser un ser humano implica que yo estoy sujeto a esa ley moral. Si yo no me sujeto a la ley moral, entonces puedo pasar a ser parte del resto de la creación que existe en esta tierra. Otro concepto muy relacionado, obediencia. ¿Será que puedo obedecer? ¿Qué nos dice la inspiración? Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos. ¿Estamos sujetos a una ley moral? Sí. Pero Dios le dio al ser humano la facultad de comprender los requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre Dios exige una respuesta obediente. Pero fíjese lo interesante, una respuesta obediente, pero que responde a comprender los requerimientos, reconocer la justicia y la benevolencia en esa ley. Mucho pudiéramos hablar también sobre este tópico, pero no tenemos el tiempo suficiente, así es que continuamos. Y esta es quizás la característica que a mí más me gusta, libertad de elección. Libertad de elección. Durante esta semana, para muchos de nosotros fue difícil estar aquí tantas horas sentados en un mismo lugar, porque nos gusta la naturaleza. Terrible. Pero el miércoles fue un día fantástico y aprendimos muchísimo. Es que Dios nos creó con la capacidad de elegir. Dios desea que todas sus criaturas, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Otra vez, esa capacidad de razonar
y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle. Gracias. Y otorga libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Este punto es importante. Los científicos, los fisiólogos del cerebro hoy dicen la libertad de elección no existe y lo comprueban. ¿Cómo lo han comprobado? De la siguiente manera. Han hecho experiencias con voluntarios donde le ponen un estímulo y ellos tienen que dar una respuesta. Y se ha comprobado que antes de tú dar una respuesta consciente, el inconsciente y el subconsciente condicionan tu consciente para entonces tú dar la respuesta. Y ellos dicen, no hay libertad de elección. Nosotros somos fruto de la casualidad, tú eres cualquier cosa, pero menos eres un ser que tomas tus decisiones. Contrario a lo que la Biblia nos dice. Qué interesante, porque aunque mi inconsciente y mi subconsciente controlan mi consciente, pero yo decido controlar mi consciente y decido modificar mi inconsciente y mi subconsciente también. Pero esta característica es muy real y en la Biblia hay algo que se ha mencionado durante toda la semana, que al reflexionar sobre él, digo, gracias Señor porque me creaste a tu imagen. El arca de Noé. Los animales que Dios creó, toda esa representación de esos animales entraron al arca, pero el ser humano solamente entraron 8 personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libertad de elección. Los animales no tienen esa libertad de elección. Así que el ponente anterior, José, eso no es, la libertad de elección no es algo evolución conservada. No, Dios puso eso en nosotros como seres humanos. Pero no tenemos mucho más tiempo para hablar sobre libertad de elección. Y si queremos hablar de que Dios creó el ser humano con la capacidad de establecer relaciones. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Aún más, el ser humano tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente con su Creador. Yo no tengo sensores que a 50 kilómetros detectan los rayos infrarrojos, pero puedo relacionarme ¿cómo? Íntimamente ¿con quién? Con mi Hacedor. Eso es un ser humano. Y aún más, creó un cuerpo que Él quiere morar en ese cuerpo, relacionarse con nosotros. Todo el plan de salvación y mi aceptación de ese plan dependen de esta característica. Otro tema más que pudiéramos hablar durante mucho tiempo. Dios quiere vivir en nosotros. Eso es ser un ser humano. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y muchas responsabilidades más vienen detrás. En conclusión, los rasgos expuestos guardan correspondencia con la frase bíblica a imagen de Dios y describen un ser humano no con cualidades poderosas o físicamente impresionantes, sino con rasgos mentales, morales, emocionales y relacionales que le permiten mantener una interrelación sana y positiva tanto con el resto de la creación como con Dios mismo, aún en medio de una naturaleza caída. Muchas gracias.